Continuamos con más de Noticias Globo Visión Economía. Como lo decíamos en el segmento anterior, ya acá en el estudio se encuentra nuestro invitado, Carlos Eduardo Albornoz, presidente de FEDENAGA, a quien le damos la bienvenida pues acá a Noticias Globo Visión Economía. Sí, gracias por la oportunidad que valoramos profundamente, Ingrid. Quisiéramos, bueno, comenzar a entrar en materia sobre todo con el tema productivo, porque es algo que creo que preocupa a todos los venezolanos, más en la situación económica en la cual nos encontramos actualmente o por la cual atraviesa nuestro país. Atrás de cámaras conversábamos muchas aristas de este tema, sobre todo el tema del ciclo norte-invierno que inicia en 60 días y de él pues depende gran parte de lo que será la productividad de lo que resta del año 2018. Sí, ojalá pudiéramos tenerle noticias alentadoras al país, a los consumidores, a tu audiencia. Lamentablemente tenemos una necesidad para nosotros poder realmente abastecer, como en alguna oportunidad tuvimos al país de alimentos, en su gran mayoría producidos en Venezuela. Te empiezo por cosas básicas, elementales, el fertilizante, la semilla. Nosotros necesitaríamos alrededor de unos 4.300.000 toneladas de fertilizante. Esto para acometer la siembra de unas 750.000 hectáreas de maíz, que abastecería los mercados de la harina precocida y de la industria de alimentos balanceados para animales, huevos, cerdos, pollo, leche. Lamentablemente las previsiones que se tienen según algunas informaciones que hemos logrado recabar del Ministerio de Agricultura es que apenas algunas gestiones se dicen de que hablan de algunos 450.000 toneladas de fertilizante. Esto no nos alcanzaría apenas para 1.800.000 toneladas que alcanzarían aproximadamente para unas 450.000 hectáreas que servirían en principio solamente para abastecer, si se usara todo por ejemplo, el caso de la harina precocida, para abastecer el mercado de harina precocida. Pero entonces dejaríamos desabastecido todo el mercado de maíz, cereales, arroz, maíz amarillo, que es lo que se utiliza para producir huevos, cerdos, leche, azúcar, las 200.000 hectáreas de caña, las 90 o 100.000 hectáreas que deberían de sembrarse de sorgo, caraotas, frijoles, auyama, yuca, en fin. Eso significa que nosotros tenemos un panorama poco alentador. Las informaciones que tenemos en materia agrícola es que se tiene previsto traer unos 450.000 bolsas, sacos de semilla de maíz. Esto significa que tampoco esto va a lograr abastecer el mercado nacional. ¿Qué quiere decir todo esto? En el caso del arroz, la semilla es nacional, pero en el caso de las hortalizas, escuchamos a los directivos de FEDEAGRO, a quienes les damos todo crédito, nosotros nos forjamos allí. Sabemos que conocen muy bien el tema, que apenas las semillas, que son en su mayoría importadas de Chile, no alcanzan para ir más allá de un 2.5 a un 5% de las semillas que se necesitan para las hortalizas. Eso sin duda dibuja un panorama muy complejo, un panorama muy difícil. Esto ni hablar del tema ganadero, en el cual deberíamos tener la necesidad de reponer al menos 2 millones de hectáreas de pastos cultivados. El pasto cultivado es el principal cultivo que tiene Venezuela, incluso por encima del arroz y del maíz. No hay ningún área que esté destinada a otro cultivo en área mayor en Venezuela que el de pasto cultivado. ¿Eso qué significa, Ingrid? Que tenemos un panorama poco alentador, que lamentablemente las cosas que veníamos previendo se vienen cumpliendo y que lamentablemente la situación para apenas a 60 días de comenzar el ciclo norte-invierno, como tú señalaste, que empieza en Barinas a partir del 15 de abril y termina en Bolívar a los últimos 15 días de julio, están en un 40-50% más críticas que lo que estuvieron en el año 2016, donde se sembró la comida que tendríamos que consumir en el año el 2017, donde se sembró la comida del año 2018. Yo sé que el tema es complejo y intento ser gráfico, utilizando cifras y utilizando datos específicos de temporalidad, pero para resumir las cosas, nosotros creo que en el mejor de los casos podríamos tener un 10% de los insumos, y esto sin hablar del tema logístico y operativo, un 10%, 15% a lo sumo de los insumos que sembraríamos este año para empezar a cosechar desde octubre hasta diciembre del año 2018 y que nos servirían para consumir el último trimestre del 2018 y los primeros 2 trimestres del 2019. Es decir, el panorama no es alentador. Habla usted de la situación en cuanto a la siembra
Y me llama la atención porque ya en otros programas hemos también tenido invitados afines a esta materia con respecto al tema de las semillas. Son semillas que en su mayoría se están encontrando importadas, la compran en dólares. También está el tema de los fertilizantes, que también hay una situación muy particular con la gente de Agropatria. Está bastante complicado el panorama. ¿Cómo está actualmente la productividad de esas tierras, tomando en consideración pues que hay toda esta serie de dificultades para los productores, que son quienes día a día pues están ahí, están pasando también las mismas necesidades que se pasan en las ciudades? Mira, a nosotros nos consta, yo te puedo dar fe de ello, que la gran mayoría de los funcionarios, prácticamente en su totalidad del Ministerio de Agricultura y Tierra, de verdad intentan buscar alternativas para resolver el problema de la agroalimentación. Se preocupan. Yo he tenido conversaciones a altas horas de la noche y a altas horas de la noche he recibido respuesta. Quiero, por ejemplo, ponerte con nombre y apellido, el general Jiménez Villarroel, que hasta hace poco fue el general encargado del tema cárnico. No solamente respondía, es que estaba preocupado, buscaba alternativas, buscaba soluciones. El propio vicealmirante Aguilera de Agropatria, pendiente, pero aquí la situación nos rebasó. Creo que lamentablemente lo complejo del modelo político se arropó sobre algunas voluntades que siguen insistiendo como lo hacemos en el campo venezolano, pero que hoy la única traducción que podemos tener, nosotros hace tiempo, Ingrid, vivíamos porque le podíamos adquirir créditos y la inflación nos iba prácticamente borrando las obligaciones que teníamos con la banca. Hoy, lamentablemente, yo tengo que ser muy responsable con este tema, los productores agropecuarios, si tuviéramos que pagarle a los trabajadores realmente lo que merecen, su justo precio por lo que ganan en el campo, nosotros no pudiéramos estar trabajando. Eso significa que aquí realmente lo que hay es un desfase fabuloso entre lo que debe ser y lo que estamos obteniendo. Ya no estamos trabajando, estamos pasando trabajo en el campo venezolano. Y amén de eso, también vemos como gobernadores, como en el caso de Barinas, Guárico, Cogede, Falcón, asumen posiciones no correctas que en los últimos días se han suavizado y debemos reconocerlo acá. Ojalá haya aparecido la rectificación. Rectificar es de sabios y nosotros, así como en un momento dado lo denunciamos, también lo vamos a saber reconocer. Ojalá ocurra igual con el alcalde de Camagüey, que entiendo que esta mañana estaba prohibiendo, boicoteando las guías de queso que vienen a los grandes centros de consumo. Es importante que ustedes sepan que lo que se estuvo frenando en estos días, en estos últimos 10 días, no está ocurriendo así. Eran los primeros 3 estados productores de 4 de los primeros 3 estados, 3 de los 4 primeros estados productores de carne de Venezuela, Apure, Barinas y Guárico, y eso hace que en los grandes centros de consumo desaparezcan los productos, se encarezcan los precios y ustedes paguen las peores consecuencias. Hay un tema ahí muy importante que usted toca, es el aspecto de una ordenanza que salió tiempo atrás, en el que se exigía a los productores que dieran pues una parte de su producción, valga la redundancia, a gobernaciones, alcaldías, para que estas fueran distribuidas a la población. Yo quiero que abordemos un poco ese tema. Tengo entendido que esa ordenanza fue derogada, sin embargo, pues siguen surgiendo denuncias en cuanto a el tema de las guías, como usted bien lo menciona, así como las personas que son distribuidoras de queso. Quiero que abordemos este aspecto al regreso de esta pausa que debemos hacer acá en Noticias Globo Visión Economía. Ya volvemos.